Bienvenidos a una emisión más de Ideas Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y por ADN 40. En esta ocasión conversaré con la siempre inteligente, culta Isabel Revuelta sobre una idea genial, sobre el arte y la técnica de concebir, diseñar y construir edificaciones que han servido para crear el hábitat de los seres humanos a lo largo de la historia. Una idea genial a la que hemos llamado arquitectura. Isabel, ¿por qué te lo parece? ¿No te parece que es maravilloso esa posibilidad de construir casas, edificios, templos, puentes, presas, diques, para hacer mucho más confortable nuestro paso por este planeta? Donde se da nuestra vida, donde se dan nuestras familias, nuestras ocupaciones, cómo nos relacionamos, nuestras creencias, porque todo eso es construido en esos lugares que representarán, o en donde representaremos, mejor dicho, todas nuestras actividades en la vida. Tenemos arquitectura no nada más en esa casa donde habitamos, que a lo largo de la historia ha cambiado con los materiales en donde estás viviendo o ha cambiado con las técnicas porque se ha visto el genio creador humano en esa manera de habitar el mundo, se ha visto plasmado en estas construcciones. Hay muchas construcciones antes de Grecia, pero cuando llegas a Grecia y llegas a esa sensibilidad, Grecia y Roma se dan cuenta justamente que tiene que ser magnificente el paso de la humanidad por la tierra. Pero ahí estamos hablando de la piedra, porque ahí construyen con piedra. Sí, claro. Las primeras construcciones se hicieron con tierra, con lodo, con excrementos. Claro. Las primeras casas se hacían con adobes, con agua, con paja. Aglutinantes para naturales. ¿Sí? Y tenemos vestigios de que en el año 3500 años antes de nuestra era, ya había algunas edificaciones que eran materiales muy erosionables, muy fácilmente destruibles, pero que eran indicios de que la gente desde hace mucho tiempo construía, vivía, se organizaba. Y luego, después de esto, pues ya vienen los ladrillos de adobe, ya se va haciendo algo más. Y luego sí, en efecto, llega la madera, se hacen armazones de madera para muchas cosas, y luego ya llega la piedra, esta Grecia de la que tú hablas. La gran arquitectura, el estar consciente de que vas a dejar huella magnificente de esa creación tuya en un edificio, es una idea genial. Sí, pero no solo dejar huella. Claro que hay que dejar huella y claro que se tuvo esa visión en muchos estadistas, pero pues, hay que tener un techo para cubrirnos de la lluvia. No, Y hay que claro. tener un puente para ya cruzar está. el río. No, por supuesto, pero Y hay que esa tener un templo funcionalidad, para adorar al Dios. la funcionalidad ya estaba dada. El tema de la arquitectura brutal, esa arquitectura magnífica, esa arquitectura por el hecho de hacer algo bellísimo y que trascendiera, son los griegos y los romanos. Evidentemente, esta parte funcional que hemos estado hablando de que obviamente no estás en la intemperie, cómo poder guarecerte de los animales, pero cuando llegas a Grecia y te das cuenta que lo que quieren es trascender en esos edificios, vamos a hablar de los edificios civiles. ¡Qué maravilla! Bueno, ha sido tan fantástica esa idea de los edificios civiles griegos o religiosos que la humanidad lo retoma en el neoclásico a finales del 18 y principios del 19. Eso clásico, la Grecia clásica, la Roma clásica de esa arquitectura. Ahora, hay muchos otros periodos que se contraponen a esta magnificencia que fue el periodo clásico. Pero a mí me parece una idea genial lo clásico. Sin duda. La Y tú mencionaste clásica. el Partenón, que me encanta. Sí, sí. Pero me deslumbra más que el Partenón, a pesar de que tiene mucho más significado, por ejemplo, el Panteón de los romanos, Sí, que sí, es la cúpula más grande que se hizo. Y no se tenían todos los conocimientos que hoy tenemos. Claro. Era piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, y se iban poniendo materiales más delgaditos y de menos calidad de arriba para que no se cayera. Y es una cúpula fantástica, con su óculo en la parte de arriba. Hermosísima, masiva. Hoy es un templo católico, pero fue un templo para adorar a todos los dioses. Ese modelo se tomó en el Renacimiento para hacer la cúpula de Brunelleschi, la cúpula de San Pedro, y todas las cúpulas del mundo parten de este panteón que aún hoy se conserva en Roma. Claro, pero dijiste una cosa clave, la religión, los dioses. El humano y en esta futilidad de vida,
el trascender hacia el Dios a través de la arquitectura, no nada más lo vemos en las iglesias góticas de la Edad Media, lo vemos también en las construcciones de cualquier lugar del mundo, prehispánico, por ejemplo, en México. Las construcciones religiosas es lo único que ha quedado de esas civilizaciones. Pocas son las casas o cómo se vivía en estas pequeñas chozas, pero el tú llegar y trascender a tu deidad a través de tu creación, a mí me parece que cuando dicen que la Edad Media es oscura y no hay absolutamente nada, la arquitectura es la gran excepción y muchas otras, pero el que hayan llegado con los elementos científicos y tecnológicos que tenían no tan adelantados a hacer una catedral en Checoslovaquia, qué maravilla, en la República Checa, perdón, me salió la edad, ¿viste? En la República Checa, qué ejemplos. Está Notre Dame, está la de Reims, están todas estas catedrales góticas, pero imaginar a estas personas dar vidas enteras por construir, y a lo mejor ya te morías, y llegaba el otro y seguías haciendo esta aguja que llegaba a rascar el cielo para llegar a esa deidad, es muy humano, es la creación absoluta del humano. Y tienes toda la razón y lo describes con gran entusiasmo y tino. Pero la técnica también hay que tenernos un poco en la técnica. En la Edad Media era piedra sobre piedra y de pronto venía un temblor y se caía todo. Sí. Y piedra sobre piedra y se caía todo. Y pared sobre pared y se caía todo. Y el gótico es un gran momento cuando se ponen los contrafuertes, los arbotantes, otro contrafuerte y una pared sostiene la otra. O sea, un contrafuerte aquí, otro acá, otro más acá y con arcos que son los arbotantes. Entonces se pueden hacer cosas altísimas. Milán, la Catedral de Milán, la Catedral de Colonia, Notre Dame antes. O sea, el gótico es una revolución extraordinaria porque los edificios se pueden hacer gigantes y tienen un sentido político. Claro. Insignificante ser humano, ve lo que hace Dios, ve el tamaño de Dios. Y digo, cuando uno entra a Milán o entra a Colonia, se siente chiquito hoy. Digo, wow. Imagínate cómo se habrán sentido las personas de esa época cuando ven algo tan grande, tan monstruoso. Pero que trasciende como humano. Entonces, la arquitectura toma justamente ese sentido de lo humano y de dejar tu creación ahí. Conforme va avanzando el tiempo, cuando estamos ya en el Renacimiento y se tienen muchísimos más conocimientos, la arquitectura deja de ser tan robusta y tan tosca como lo estábamos viendo en este muro con tanto contrafuerte y empieza a ser otro estilo de arquitectura muchísimo más refinado, humanístico. Todo tenía que ver con los humanos, todo tenía que ver con la belleza. El Renacimiento, la arquitectura renacentista también es absolutamente una idea genial. Se nos va a ir el tiempo porque no hemos llegado ni a todas las arquitecturas que queremos llegar. Vamos a dar el salto. Ya pasamos por la tierra, por los ladrillos de adobe, por la madera, por la piedra. Demos un salto que además es un salto gigantesco en arquitectura porque es de hace 200 años, el hierro. El primer puente que se hace de hierro, y a partir de ahí cambia toda la arquitectura, es de 1779 en Inglaterra, un puente de fierro, pero a partir de ahí todo va a implicar fierro, hierro, metal. Claro, y además conocimiento de las estructuras de una forma brutal, darle un esqueleto a esas estructuras. El barroco es uno de mis favoritos, era ornamentar. La función era bellísima, lo más que se pudiera ornamentar. El ultrabarroco, que antes en México se conocía como el churrigueresco, ese ultrabarroco también con mucho sentido religioso. Aunque sin hierro todavía. Claro, voy al hierro. Cuando se encuentran que las estructuras de hierro en esta era industrial, porque hay que decirlo, es postindustrial, salen cosas maravillosas. Te doy un ejemplo. El Palacio de Cristal, que está en Madrid, en el Parque del Retiro, es una belleza. También tenemos en México estructuras de hierro. Nuestro Palacio Postal es una de esas estructuras. Y que son preciosas, coincido contigo. Pero yo estoy pensando más bien, fíjate, los grandes edificios son del siglo XX. El que se conserva todavía, porque hubo uno en Chicago antes, que era de 10 pisos, fue el primer rascacielos de 10 pisos, inconcebible. Pero el rascacielos que todavía se conserva, el más antiguo, 22 pisos, el Flatiron en Nueva York. Sí. 22 pisos. Tenía un elevador hidráulico que tardaba 10 minutos en llegar hasta el piso 22 y 10 minutos en bajar del 22.
22 pisos, pero apenas en 1902. Y eso lo debemos al hierro. Pero es de ayer acá, no es algo tan moderno. Pero Digo, no es algo tan antiguo, perdón. No es tan antiguo, pero es maravilloso. Hagamos una línea del tiempo. Desde que estábamos con este Partenón en Grecia, o tú hablabas en Roma, el famoso el Panteón, el Coliseo, las catedrales maravillosas en la Edad Media, el Renacimiento, el Duomo en Italia, en Milán, los grandes rascacielos del siglo XX. Todos tienen esa creación y esa voluntad que tiene el humano de dejar huella, de trascender a través de esa arquitectura. Déjame hablar rapidísimo de un ejemplo en México, nuestra maravillosa arquitectura. Pasamos por todos esos estilos, claro, obviamente a partir de que de que se concluye la conquista, pero a lo que voy es que vamos a dar cada cultura nuestro aporte. Y México, con este arquitecto Luis Barragán, del que te quiero hablar, me estoy brincando ya a finales de los 80. Gran arquitecto. El único que está premiado con el Pritzker de arquitectura. Pritzker, claro. Él en 1980 lo ganó. Es el único arquitecto mexicano que ha ganado este gran premio. Porque hablaba de que donde tú vives tiene que reflejar a lo que te tienes que adherir, tus materiales, tu tradición. Pero ¿de qué sirven esos grandes edificios funcionalistas que se hicieron en el siglo XX en México con ese sol y ese clima abrasador que quizá en Escandinavia un rayo de sol lo quieres magnificar con 20 ventanas y vitrales? Pero él hacía muros aislantes, él hacía muros donde había agua, hacía esta parte de la arquitectura de donde estás. Además de estar adherido al movimiento internacional de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, interesantísimo la función, pero sin olvidarte del lugar en donde estás. Sin duda. Podríamos pensar con ese criterio en la muralla china y en el Taj Mahal y en grandes monumentos funerarios o en grandes monumentos. Me sorprenden, por ejemplo, porque tiene que ver con la arquitectura y la ingeniería, los grandes diques en Holanda. Pero pienso, por ejemplo, en algo que es monumental hoy, lo más impresionante que hay, el edificio más alto del mundo, que mide 828 metros, el Burj Al Khalifa. Es el edificio más alto del mundo. En América es el edificio que está en Nueva York, el One World Trade Center, que se quedó en lugar de las Torres Gemelas, pero el Burj Al Khalifa, que está en Dubái, 828 metros. Y hasta arriba, cuidado con el viento, porque si hay viento no pueden seguir las personas porque el viento se tapan los oídos. Es maravillosa y se siguen construyendo edificios con la intención de superar al Burj Al Khalifa. Porque seguimos con esa idea, Gerardo, de llegar al cielo, de trascender ese punto más. Es maravilloso leer todas esas crónicas donde los primeros rascacielos, que si el edificio Chrysler y el edificio del Empire State, ¿quién era más alto? Entonces con la antena le ganabas unos metros, pero te fijas, seguimos teniendo esa aspiración de las agujas góticas, de llegar a lo máximo, de dejar esa huella. Tanto es así que se creó este premio que tú mencionas, el Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura. El segundo en ganarlo fue Luis Barragán, pero también lo ha ganado I.M. Pei, el que hizo el Palacio del Louvre, sí, o lo ha ganado este hombre Oscar Niemeyer, que hizo Brasilia, lo ganó Norman Foster, en fin, son grandes. Y por cierto, algo que habría que reclamar, Luis Barragán tiene la más bonita capilla en México en Tlalpan. Las capuchinas. Las capuchinas. Nunca te dejan entrar. No. Yo la he visto una vez en mi vida y he intentado entrar 10. Fíjate que la congregación es por temporadas que puedes visitarlo. Es un gran arquitecto, es un arquitecto que está, ya lo dije, verdaderamente arraigado a lo que es su país y no nada más a lo que es México, sino se va a raíces incluso de los árabes que estuvieron en España, la Alhambra, porque ves que nos podemos quedar aquí días enteros hablando de la fabulosa arquitectura árabe en España. Pero se nos acaba el tiempo. Pero a lo que voy... Se acabó. No, nos queda un pequeño. Nos queda. Lo que te quiero decir, con este arquitecto que entendió la arquitectura, nos enseña a vivir mejor. Sí, qué maravilla estos grandes edificios, pero yo creo que la arquitectura tiene que reflejar el beneficio de la cotidianidad. Pues Isabel, muchas gracias por tus comentarios en los que coincido y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión más de Ideas Geniales. Gracias.